Buenas tardes. Les da una grata bienvenida a su servidora Yanel Gómez, directora de Comunicación Institucional del Instituto Reyes Heroles de Baja California. Gracias por acompañarnos a nuestra videoconferencia Democratización y Liderazgo Político en México, a cargo del maestro Francisco Ruiz. Es un placer para mí darles la bienvenida a una de nuestras conferencias realizadas por parte del Partido Revolucionario Institucional junto al Instituto Reyes Heroles de Baja California. Le damos la bienvenida a la secretaria general, Guadalupe Fregoso. Le damos uso de la voz, por favor. Al parecer tiene problemas con la conexión, me está diciendo por acá. Sí, entonces, ya que se pueda conectar, si quieres, que haga uso de la voz. ¿No se te escucha? No se escucha. Ya, a ver, no creo que... A ver... Ahí está, Yanel, ya. ¿Ya? Disculpen. Continuamos. Le damos la bienvenida a mi compañero Eric Rodríguez, quien nos hará mención de la semblanza de nuestro cátedra. Hola, ¿me escuchan? Sí. Les saludo con gusto a todas las personas que están ya conectadas. Agradezco que se dieron el tiempo para meterse a esta liga de Zoom. Iniciamos hoy nuestro curso Democratización y Liderazgo Político en México. Sin más preámbulos, vamos a la presentación. Francisco Ruiz nació en Tijuana, Baja California, el 29 de noviembre de 1987. Actualmente estudia un doctorado en Derecho Electoral y cuenta con una maestría en Comunicación Estratégica para gobiernos e instituciones. Además, posee diversos diplomados, cursos y especializaciones en materia cívica, política, electoral, administración pública y migración. Participó en la Conferencia Nacional de Municipios, en la reunión de municipios de la frontera norte y en los seminarios internacionales Gobierno de Soluciones y Gobierno Eficaz. También es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, de la Sociedad de Historia de Tijuana y de la Agrupación Política de Baja California. Fue secretario ejecutivo estatal de la Fundación Colosio, filial Baja California, y secretario general de su filial en Tijuana. Ha dictado cátedra en universidades públicas y privadas. Asimismo, durante la última década se desempeñó como servidor público federal, local y en el extranjero. Ha asesorado a legisladores a nivel estatal y federal, así como a ediles y funcionarios municipales. Ha sido distinguido por el Distrito Médico del Condado de Harris, Texas, por los gobiernos de Honduras y de El Salvador, por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, por el Gobierno de Baja California y por la Cámara Junior Internacional. Autor del libro Tijuana, Patria, Revolución e Identidad. Coautor del texto Grandes Hombres, relatos sobre mujeres en sus vidas. Desde el 2012 publica la columna Leer entre líneas en medios digitales e impresos en Baja California, Ciudad de México y Veracruz. Además participa en el programa semanal Hablando de Política con el periodista Juan Manrique. Le doy la bienvenida para iniciar con esta conferencia. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias.
Creo que por ahí se conectó el presidente, no estoy seguro. Sí, presidente. Ya está por aquí, presidente. ¿Ya me escuchan? Creo que ya arreglé un poco el audio. Buenas tardes. Le damos la bienvenida al presidente del Comité Directivo Estatal, el licenciado Carlos Jiménez Ruiz, por favor. Le damos uso de la voz. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludo respetuosamente a mi dirigente municipal, a la regidora Edna Pérez Corona, por ahí la vi también, y bueno, al expositor, a Francisco Ruiz y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde en este ejercicio que pretende ilustrarnos con un tema importantísimo. Creo que va a ser de mucho provecho para todos y son los mejores deseos del Comité Directivo Estatal, que aprovechemos estas herramientas a distancia, pero que la capacitación sea el instrumento permanente para militancia y para los simpatizantes que nos acompañan el día de hoy, para tener mejores cuadros y poder conocer un poco más de las herramientas jurídico-políticas que nos sean de utilidad para la vida cotidiana. Suerte a todos y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes. Muchas gracias, presidente. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro cátedra, Francisco Ruiz, por favor. Muchas gracias. Gracias, Yanel. Gracias, presidente Eric. También gracias a todos los que se toman el tiempo de estar con nosotros en una sesión más de este programa de formación y capacitación política. De nueva cuenta, agradeciendo tanto el apoyo como la confianza que nos da el Comité Directivo Estatal. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este que va a ser un curso, es un curso muy breve. Vamos a ver hoy la primera parte. La segunda parte la estaremos dando a conocer a la brevedad. Nos vamos a enfocar en la parte de la democratización. Para comenzar, bueno, la palabra democracia es una palabra muy, muy utilizada, ¿no? Incluso ya está desgastada, se puede decir. La democracia es, mejor dicho, una de las tantas grandes herencias que nos ha dado la antigua Grecia. Sin embargo, no me quiero centrar en la antigüedad, sino más bien en la época contemporánea. Ni tampoco aspiro a que esto se trate de un curso meramente dogmático o muy teórico, ¿no? Pero sí es importante ver algunos temas esenciales. La democracia, como sabemos, significa el poder del pueblo. ¿Por qué nace la democracia bajo este precepto del poder del pueblo? Bueno, hay un concepto totalmente contrario que era el arcana imperi. Esta es una expresión latina, arcana imperi, que significa básicamente el imperio, el secreto. Y el secreto se guardaba en un pequeño grupo, ¿no? Por cierto, voy a aprovechar el comercial. A mí siempre me gusta recomendar libros. Les recomiendo este libro. Se llama Democracia y Secreto, de Norberto Bobbio. Es un libro bastante pequeñito. Y la verdad los va a ilustrar perfectamente y de una manera muy amena y muy breve. En un par de horas o menos de 2 horas podemos leer este texto, ¿no? Pero les decía, el Arcana Imperi era el secreto guardado por un pequeño grupo que se decía de alguna manera elegido, ¿sí? Sobre los demás. La democracia viene a ser todo lo contrario. La democracia amerita transparencia, amerita participación, no solo mediante el voto, sino una participación activa de manera permanente. Bien, el secreto para selectos, como era conocido, el Arcana Imperi, generó precisamente gobiernos despóticos que se vieron traducidos en monarquías, por ejemplo, aquellos particularmente que se legitimaban a través de la autoridad divina. Recuerden que en el caso de los imperios, de los reinos, pues los nobles decían que habían sido elegidos por Dios y precisamente por eso estaban al frente de un pueblo. Y por otra parte estaban quienes se imponían a través de la fuerza. Entonces, el poder del pueblo, la democracia, va a buscar la participación de los gobernados y ya no de un pequeño grupo selecto.
En México particularmente, este precepto, el precepto de la democracia, el precepto de la república, lo vemos plasmado en el artículo 40 de la Constitución, ¿no? Ahí nos dice que nosotros, como mexicanos, hemos seleccionado la forma de gobierno como una república representativa, democrática, laica y federal. ¿Okay? Entonces, esto sería para partir de ello, ¿no? Sin embargo, sí quiero abordar ahora la democracia desde el punto de vista ideológico. Escuchamos mucho hablar acerca de las ideologías políticas, escuchamos hablar acerca de la pluralidad. La democracia requiere o representa o significa, mejor dicho, libertad, significa equidad, significa participación y por supuesto todo ello conlleva a la pluralidad de ideas. Y estas ideas, bueno, se van a concentrar en lo que se denomina precisamente una ideología. ¿Qué es una ideología o cómo vamos a definir una ideología? No sé por qué no se mueve. Ahí está. Bien, una ideología se va a... Ok, que aquí algo le moví. Listo, ya. Una ideología se va a entender precisamente como el conjunto de ideas, esas ideas que nos van a identificar como grupo. Si nos vamos nosotros al concepto propiamente de ideología, nos va a remontar a la idea. ¿Y qué es una idea? La imagen o representación de la realidad. Esa imagen o representación de la realidad que vamos a hacer cada uno de nosotros. Y por tanto, nosotros vamos a identificarnos con nuestros semejantes de tal suerte que vamos a agruparnos y vamos a lograr ir bajo un mismo rumbo, no de manera autómata, ¿sí? Sino de manera auténtica. Cada uno de nosotros, como bien reza el dicho, tenemos una forma de pensar distinta, cada cabeza es un mundo. Sin embargo, dentro de esta divergencia vamos a encontrar puntos que nos van a identificar y nos van a permitir unirnos alrededor o en torno a una idea. Y eso es precisamente la ideología. Bien, hoy en día está muy de moda ya no hablar acerca de la izquierda, la derecha y el centro, sino particularmente a partir del 1 de diciembre de 2018, escuchamos hablar de liberales y conservadores, más de conservadores, aunque muchas veces ni siquiera se entiende precisamente cuál es el concepto de los conservadores. Lo vamos a ver un poco más adelante, sin embargo, sí quiero hacer hincapié a esto, ¿no? Se entendía de una manera, digamos, un tanto rígida, que la derecha era aquellos que se identificaban precisamente con los privilegios, con, digamos, entre comillas, precisamente el arcana imperi, el mantener el control o el gobierno en pequeños grupos y van a simpatizar con ideas muy conservadoras. La izquierda, por el contrario, vamos a entender que es la participación activa de la sociedad. Recordemos por allá a finales de la década de 1910 con la Revolución Rusa, todo el poder a los soviets, la instauración propiamente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, etcétera, etcétera. Y el centro va a buscar precisamente una comunión entre, o un equilibrio entre ambos polos, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve la ideología? ¿O de qué manera va a operar la ideología? La ideología nos sirve para legitimarnos, nos sirve para simular o encubrir. La ideología nos sirve para unificar. La ideología también nos sirve para fragmentar y para cosificar. Me detengo un momento en cuestión de la fragmentación. La ideología es muy útil para la fragmentación y el mejor ejemplo se los acabo de dar. El hecho de que en México existen hoy en día, bajo una visión bastante miope y bastante sesgada, únicamente chairos y fifís, o existen liberales y conservadores, pues nos dejan claro cuán extremista pueden ser las opiniones, ¿no?
Y para eso está sirviendo precisamente la ideología. Por eso es que en el discurso del presidente López escuchamos de manera recurrente los conservadores. Por eso busca emular en todos los sentidos a Benito Juárez, a pesar de que muchos consideramos incluso que Benito Juárez no fue tan liberal como se dijo, sino más bien fue liberal a medias, parcialmente liberal, ¿no? Pero ahí vemos en la práctica un ejemplo claro acerca de lo que es el uso de la ideología como medida de fragmentación o de división. Cuando hablamos de lo contrario, de lo que es la cohesión o la unificación, bueno, hablamos precisamente de el inicio de algunos movimientos sociales o incluso partidos políticos como lo son precisamente el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, que hablo de los más antiguos y los que tuvieron una definición mucho más clara de su ideología, ¿no? Hablar de movimientos, por supuesto, conservadores, hablar de movimientos progresistas también, no nada más es el uso de la palabra propiamente, sino lo que lleva en trasfondo. Los movimientos o las ideologías como el feminismo, hablar de, por supuesto, los ecologistas y demás, bueno, nos va a unir, va a cohesionarnos como sociedad y sería todo el efecto contrario. Vean, nos podemos ir tan atrás en las ideologías como hablar de Lenin allá en los 20, en el siglo pasado, y hacemos un contraste muy grande con la reina Isabel II de Inglaterra, que es todo lo contrario precisamente a lo que buscaba o por lo que pugnaba el movimiento encabezado por Lenin. Hablar de Benito Mussolini, del fascismo en Italia. Hablar de esta ideología bolivariana que impulsó Hugo Chávez. Y vemos cómo incluso en una misma tribuna las ideologías que se pueden expresar son abismalmente distintas. Están en la sede de la Asamblea General de la ONU, dos personajes completamente contrapuestos. Por un lado, Hugo Chávez, obviamente unos años antes, y vemos al Papa Francisco, que representa también una ideología y que recordemos que también es un jefe de Estado porque el Vaticano se considera como una ciudad de Estado. Vemos a George Bush, al hijo, por supuesto, y vemos a Saddam Hussein, su acérrimo enemigo. Incluso Saddam Hussein fue primero enemigo del papá y luego el hijo fue por la revancha y fue quien lo logró detener, ¿no? En un mismo país, por ejemplo, vemos a Margaret Thatcher, una mujer, la mujer de hierro, firme, perfeccionista, con una disciplina férrea, y podemos ver a un primer ministro mucho más moderno, un poco más flexible, a pesar de que se trata del mismo cargo, del mismo país y del mismo siglo, aun y cuando pues hay varios años de diferencia, ¿no? Y considerando que en el caso de Margaret Thatcher estamos hablando de precisamente el acceso de la mujer al poder, donde pensaríamos que lleva una idea mucho menos conservadora, por no decirle liberal, pero sí menos conservadora. Sin embargo, ella se caracterizó precisamente por ello, ¿no? Y en el caso del primer ministro, pues lo vemos precisamente mucho más liberal. Hablamos también de un Augusto Pinochet, contrapuesto con un Pepe Mujica, ¿no? Si nos centramos en América del Sur. Hablar de dos oaxaqueños, de dos presidentes de México, de alumno y maestro, literalmente. Porfirio Díaz fue aprendiz de Benito Juárez. Porfirio Díaz hasta su muerte le profesó una gran admiración a Benito Juárez. Sin embargo, vemos que son completamente distintas las ideologías. Hablar de una izquierda excesiva y hablar de una izquierda intelectual, ¿sí? Ahí vemos algunas imágenes que nos van a ir representando cómo incluso la izquierda, la derecha y el centro van a tener ciertos matices. Pero si nos enfocamos en la orientación ideológica del PRI, de acuerdo a su programa de acción, ahí
el texto es exacto, no le moví nada. Lo único que hice fue separarlo para identificar algunos principios, ¿no? Dice, el PRI, somos un partido que se sustenta, en los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, que plantea como postulados fundamentales 4 postulados fundamentales: el nacionalismo, las libertades, la democracia y la justicia social. Cuando hablamos de un partido de causas, debemos de entender que estas son las causas fundamentales que persigue el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Cuando dicen, es que nosotros somos los herederos de la revolución, sí, pero ¿qué heredamos de la revolución? Esa es la realidad, ni siquiera lo identificamos plenamente, ¿no? Con base a ellos, continúa el texto, el partido promueve el ejercicio del poder hacia el desarrollo económico, político, social y cultural de México y sostiene una tendencia ideológica que lo vincula a la corriente socialdemócrata de los partidos contemporáneos. Si nos vamos a los estatutos, en el primer artículo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Nos dice, es un partido revolucionario institucional, es un partido nacional, popular, democrático, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad, los intereses superiores de la nación, los principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos, así como los derechos humanos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se inscribe en la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos. Yo recuerdo mucho, y de mis discursos favoritos eran los de Luis Donaldo. Si a mí yo tuviera una lámpara de Aladino y me dieran a pedir 3 deseos, uno de los deseos que yo pediría sería la voz de Luis Donaldo, porque cualquier discurso se escuchaba perfecto con ese matiz de voz, ¿no? Y lo traigo a la palestra porque Luis Donaldo hablaba de la revolución y hablaba de la revolución y somos herederos de la revolución y los principios y las causas de la revolución. Pero hoy podemos preguntarle a muchos priistas y no saben ni en qué periodo fue la revolución, ni quiénes estuvieron en la revolución, ni cuáles fueron las causas de la revolución y mucho menos cuáles fueron los grandes logros o consecuencias de la revolución. Entonces, no es una clase de historia, es simplemente para identificar precisamente cuál es el contexto de nuestro partido. No es la parte de Pancho Villa, no es la parte de Emiliano Zapata, es el legado, es lo que nosotros podemos traer al presente y que podemos ejecutarlo. Y que cuando salgamos a la calle y nos pregunten por qué sigue siendo priista, bueno, porque creo en estos preceptos. ¿En cuáles? Creo en el nacionalismo, creo en las causas populares, creo en la democracia, creo en la pluralidad, creo en el progreso. Ese es el gran, el gran parteaguas que nos va a permitir darle un rumbo y dar una respuesta a la gente, ¿no? Habla acerca de la corriente socialdemócrata. ¿Qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia es una, como veíamos, corriente ideológica. ¿A qué se refiere esto? Y como veíamos, a la identificación que va a tener un grupo de personas sobre una serie de ideas. ¿Cuáles son esas ideas? Las aspiraciones, los valores, los principios. La corriente socialdemócrata va a retomar del liberalismo democrático 2 principios, la democracia y la libertad. ¿Okay? Y por otro lado, del socialismo democrático va a retomar la justicia social, la equidad y la igualdad. La esencia de esta corriente es alcanzar mayores niveles de libertad, de igualdad y por supuesto de bienestar social. Y va a pugnar por la solidaridad entre nosotros, ¿sí? A mí honestamente me parece increíble que muchos no lo... Vaya, nos ponemos el logotipo del PRI, salimos y decimos que somos del PRI, pero no logramos entender un principio fundamental dentro de la ideología de nuestro partido, que es ser solidarios. Y la primera solidaridad a la cual nos debemos es precisamente a la solidaridad interna. Debemos de entender que el partido por sí mismo como institución, al igual que otras instituciones, es perfecto. Los imperfectos somos los seres humanos. Sin embargo, como diría el mismo expresidente Peña Nieto, yo no creo que ningún presidente, ni tampoco ningún político se levante en la mañana pensando en cómo va a joder a México. Y perdonen el francés, pero así lo dijo, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Precisamente por eso es que proyectamos muchas veces como agrupaciones, proyectamos una desunión, porque no
no practicamos el principio de la solidaridad. Y esto no estamos hablando únicamente del PRI, sino de todos aquellos partidos que se van a agrupar dentro de la socialdemocracia. El sociólogo inglés David Held dice que la socialdemocracia asume el compromiso de luchar en la arena política, económica y social para moldear y transformar los intereses del capital y del Estado en un paquete, aquí está la palabra clave, balanceado, ¿okay? Entre la economía de mercado y el estado de bienestar con base a las reglas políticas claras. Un argumento más por el cual se puede simpatizar con el PRI es porque precisamente es el partido más equilibrado. Es precisamente el eje de la balanza, ¿okay? El que va a pugnar de igual manera por el desarrollo económico como por el bienestar social. Y pongo esa imagen de la rosa porque la rosa histórica y mundialmente representa a la socialdemocracia, ¿no? ¿Qué es un partido político? Un partido político, según Jaime Cárdenas Gracia, es un académico, dice que es una agrupación con ánimo de pertenencia temporal. Temporal no quiere decir que voy a durar unos días, unas semanas o voy a durar meses, sino que se refiere precisamente a la permanencia que yo voy a tener mientras me identifique ideológicamente con ese partido, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano no es lo mismo, no tenemos la misma ideología a nuestros 15 años que a los 30 o a los 45, ¿sí? A los 15 incluso todavía no tenemos perfectamente definida nuestra ideología. Entonces, por eso no habla de una permanencia. Además de que hablar de una permanencia, pues es hablar de algo rígido o de algo impositivo y no se trata de eso la democracia, ¿no? Dice, entre las funciones podemos destacar la socialización política, movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la legitimación del sistema político. Los antecedentes, brevemente, ¿dónde surgen los partidos? Hablamos de que la democracia tiene su origen en la antigua Grecia. Sabemos que es la cuna de la democracia. Ahí parte el sistema democrático propiamente. Los antecedentes más remotos son con los hermanos Graco y la guerra civil entre Mario y Sila en la antigua Roma, en el Imperio Romano. Y ya, digamos, de una manera más formal u oficial, los partidos políticos empiezan a organizarse a partir del siglo XVII, por allá de 1600. Van a darle un giro ya más, digamos, más en forma como tal a partir del siglo XVIII y alrededor de 1832, en la década de los 30, en el siglo XIX, precisamente en Inglaterra y Estados Unidos es donde se va a tener un parteaguas de los partidos políticos. No quiero aburrir con tanta teoría, únicamente decir qué significa partido. Partido significa dividir. El término comienza a utilizarse en el siglo XVII. ¿Por qué se utiliza esta palabra? Bueno, porque lo consideraban precisamente como facciones. Las facciones eran aquellos grupos en los cuales se dividían de acuerdo a las ideologías que se tenían. Después, ya a partir del siglo XIX, comienza a darse las primeras legislaturas de los partidos políticos. Recordemos incluso en nuestro país fue hasta a la década de los 70 cuando muchos partidos políticos pequeños, particularmente los de izquierda, comienzan a obtener su personalidad jurídica propiamente, ¿no? Y lo más importante para mí es el último punto. El partido político, ¿qué es un partido político? Y para mí esta es la descripción perfecta. Es el vínculo entre la sociedad y el Estado. Ese es un partido político. Para eso es un partido político, ¿sí? Es el medio de acceso, es el medio de comunicación, es la interrelación, es el puente que va a encontrar a la sociedad con el gobierno. Aún y cuando ya existen, obviamente, los movimientos independientes, recordemos que hay algo que tienen los partidos políticos que no van a tener los independientes y es precisamente esta identificación alrededor de un conjunto de principios y de valores particulares, ¿no? Por tanto, podemos entender que no es lo mismo un movimiento social que un grupo de interés a un partido político. Pueden tener características similares, sin embargo, los objetivos son completamente distintos. Lo he dicho desde hace muchos años y lo sigo insistiendo. Para mí, el presidente López Obrador es un gran líder social, nada más, ¿sí? No es un gran político, es un líder social. Sabe escuchar a la gente, sabe guiar a la gente
sabe tener empatía, organizar a la gente. Digo, recordemos el plantón en Reforma, incluso más atrás cuando se tomaron los pozos en Tabasco, los pozos petroleros, precisamente cuando se incendiaron los pozos petroleros, pero no tiene las características de un político. Y un político, ¿por qué? Porque un político es tolerante, un político sabe dialogar, un político no tiene la mecha corta ni la piel delgada, ¿ok? Entonces hay que entenderlo como cosas distintas. No quiere decir que son aisladas y que no tienen nada que ver. Sencillamente hay que identificarla como cosas distintas. Las funciones de un partido político. Hablábamos precisamente de la socialización política y aquí vamos a diferenciar. Por un lado están las funciones sociales y por otro las institucionales. Dentro de las funciones sociales está socializar la política, es decir, promover la educación cívica, la participación ciudadana, involucrar a la sociedad dentro de las decisiones públicas. Por otro lado, la movilización de la opinión pública, la representación de intereses, ¿cuáles intereses? Estas ideologías que mencionábamos, y la legitimación del sistema político. Eso es en cuanto a la sociedad. En cuanto a la parte institucional, tenemos al reclutamiento y selección de élites. ¿A qué se refiere? Pues precisamente simpatizantes y militantes. Y élite no se refiere a un pequeño grupo, sino a esa identificación que va a tener grupo de personas en torno a la ideología o en torno a los principios y valores que va a tener un partido político, ¿no? La organización de las elecciones es otro de sus objetivos y la formación y composición de los poderes públicos. No avanza. Okay. Les comentaba, hoy en día tenemos mucho las declaraciones del presidente López cuando habla acerca de los conservadores. ¿De dónde vienen los conservadores? Fíjense, vienen desde el siglo XIX, ¿sí? Los conservadores son del siglo XIX. Los primeros partidos políticos que se registraron, o digamos lo más semejante a un partido político, data de inicios del siglo XIX, por allá en el movimiento independentista, cuando había dos bandos. Por un lado, el movimiento insurgente que buscaba la independencia del país y por otro lado, los realistas que buscaban que se diera continuidad al imperio español en América, ¿no? Luego tuvimos a los imperialistas contra los republicanos. Recuerden que ganan los imperialistas, de ahí el primer imperio, el emperador Agustín I, que incluso la Carta de Independencia, el Acta de Independencia, mejor dicho, dice Acta de Independencia del Imperio Mexicano, ¿sí? No fue firmada como una república. Primero nos creamos como un imperio. Después viene los escoceses contra los yorquinos, que eran precisamente dos bandos que se identificaban con las logias masónicas, por un lado los del rito de York, por otro lado los del rito escocés. Unos eran más conservadores y los otros eran más radicales, ¿no? Entonces, por eso se denomina los escoceses y los yorquinos. Luego vienen los federales contra los centralistas. Recordemos a Antonio López de Santa Anna, que le da un giro totalmente y centralizan toda la administración pública y todo el poder, las famosas 7 leyes, ¿no? Luego aparece el Partido Liberal contra el Partido Conservador. Aquí aparecen finalmente los liberales y los conservadores. Dense cuenta a qué año se está remontando el presidente López Obrador. O sea, el presidente López Obrador piensa que vivimos en 1850, ¿sí? En un país completamente polarizado. Olvídense de pensar de la pluralidad, de incluir. No. O sea, para él o eres liberal o eres conservador. Así de intransigente y de tan extremista es la ideología. Pero estamos hablando de una ideología de 1850. O sea, casi 200 años, ¿no? Vuelven los imperialistas contra los republicanos cuando viene la intervención francesa, cuando viene Maximiliano. Luego, en 1871, nace el Partido Radical de Tabasco y el Partido Republicano Progresista. En el 92 aparece la Unión Liberal y el Círculo Nacional Porfirista nace en 1896. Recordemos que el siglo XIX fue un año muy convulso para nuestro país, políticamente, económicamente, socialmente.
sea, ¿por qué tuvimos tantos presidentes? Porque existía la figura del vicepresidente. Y resulta que el vicepresidente era el segundo, el mejor perdedor, el segundo lugar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que buscaba? Pues derrocar al presidente para convertirse en presidente. Y por eso tuvimos tanta inestabilidad. El marco legal que rige durante ese tiempo, pues la Constitución de Apatzingán, aunque propiamente nunca entró en vigor, tiene un carácter simbólico. El Reglamento Provisional del Imperio Mexicano, la Constitución Federalista del 24, la Centralista del 36, las bases orgánicas, el Acta Constitutiva, la Constitución, por supuesto, del 57 y el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. ¿Cuántos presidentes tuvimos en el siglo XIX? 34 presidentes. Uno de ellos fue 11 veces presidente de la República, Antonio López de Santa Anna. Se cansaba de gobernar y se tomaba unas vacaciones allá en Perote, Veracruz, y dejaba a cargo al vicepresidente, ¿no? ¿Qué pasa? El sistema electoral del siglo XIX, ¿cómo se elegía en 1824? Por medio de la mayoría de las legislaturas estatales. Los congresos estatales decidían quién era el presidente. En el 36, la decisión la tomaban los poderes de la Unión. En el 57 se instala un colegio electoral. Y pues obviamente no podemos hablar de la transición del siglo XIX al siglo XX sin hablar del porfiriato. En 1877, 76 particularmente, en 1876 México tuvo 3 presidentes al mismo tiempo. Por un lado, Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y José María Iglesias. Sebastián Lerdo de Tejada se rehusaba a dejar el poder, aunque Porfirio Díaz le estaba dando un golpe de Estado. Porfirio Díaz se declaraba presidente y José María Iglesias, como era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le correspondía, al momento en que renunciaba Lerdo, a él le correspondía ser el presidente. Sin embargo, Porfirio Díaz los desconoce a los dos y bueno, sabemos que él se encarga del Ejecutivo durante unos meses de manera interina. Luego hay una elección en 1877, se convierte en presidente por primera ocasión, pero presidente constitucional. Hay una pequeña, digamos, un pequeño receso entre 1880 y 1884, porque la Constitución prohibía la reelección. Recordemos que precisamente Porfirio Díaz por eso se levanta en contra de Juárez y en contra de Lerdo, porque él decía sufragio efectivo, no reelección. La frase es realmente acuñada por primera ocasión por Díaz y años más tarde la toma Madero como su lema de campaña, ¿no? Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz, se convierte en presidente 4 años, reforma la Constitución para que permita la reelección, pero no inmediata. Es por eso que Porfirio Díaz se convierte de nuevo en presidente y ya estando en el poder, Porfirio Díaz reforma la Constitución para que se permita la reelección inmediata. Después de los tratados de Ciudad Juárez, con el levantamiento ocasionado por el Plan de San Luis Potosí, el 20 de noviembre de 1810, meses después, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia junto con el vicepresidente Corral. Un texto, la verdad que si tienen oportunidad en algún momento de leerlo, se lo recomiendo. Es una escritura perfecta. O sea, es perfecto lo que escribe, independientemente de que lo haya escrito, la verdad es que una redacción increíble. El fin del porfiriato se da a partir del 20 de noviembre de 1910. No fue inmediato. Porfirio tardó diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Tardó 6 meses en decidir renunciar. Se exilia, como sabemos, y bueno, se inicia la transformación. Les comentaba yo que muchas veces nos decimos que somos los herederos de la revolución y creemos que la Revolución Mexicana consistió en levantarnos en contra de Porfirio Díaz. Incluso en la primaria sí nos hacen las obras de teatro, ¿no? Se quita la banda Porfirio, llega Madero y se la pone. La realidad es que la Revolución Mexicana estalló, la guerra civil estalla hasta 1913. ¿Por qué? Madero gana la elección en 1911. Él iba a gobernar por 6 años. Fue el primer presidente después de Díaz. Porfirio Díaz reformó la Constitución para gobernar 6 años, pero nada más pudo gobernar 6 meses, porque es precisamente cuando tiene que renunciar. Madero va a gobernar por 6 años. Sin embargo, recordemos que ocurre la decena trágica, viene el usurpador,
Victoriano Huerta gobierna únicamente 2 años junto con su vicepresidente José María Pino Suárez, y son asesinados en el antiguo Palacio de Lecumberri. A partir de allí, ¿por qué no se cambió? Entonces sí, estalla la guerra civil en nuestro país. Se impone Victoriano Huerta. Recordemos, el presidente que menos tiempo duró en nuestro país fue Pedro Lascurain. Pedro Lascurain fue presidente de México por exactamente 45 minutos, lo que tardó en nombrar a Victoriano Huerta como su secretario de Gobernación y renunciar para que fuera legal la llegada de Victoriano Huerta al poder, ¿no? Como los jefes revolucionarios habían estado ya, digamos, en paz hasta cierto punto, aunque había muchos reclamos hacia Madero, habían estado en paz, pero con la llegada de Victoriano Huerta se levantan. Villa al norte, Carranza en Coahuila, al sur se levanta Emiliano Zapata, por supuesto el Grupo Sonora, acá encabezado por Álvaro Obregón, ¿no? Y bueno, les comentaba nada más ahí como remembranza, la campaña de Francisco I. Madero recibió el nombre de sufragio efectivo no reelección. Si ustedes leen tanto el plan de la Noria como el plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz, ahí van a encontrar que el precepto de la no reelección precisamente lo propuso él, ¿no? Entonces vemos lo que les comentaba, Francisco Madero es depuesto mediante un golpe de Estado, mediante la decena trágica organizada por Victoriano Huerta. Y bueno, ahí ya vemos la unión de los revolucionarios, los que les comentaba, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, por supuesto Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el mismo Lázaro Cárdenas no fue de los líderes, sin embargo sí participó dentro de la revolución. Viene la Convención de Aguascalientes, deciden nombrar a Eulalio González como presidente de la República. Venustiano Carranza no le agrada esa decisión, se desentiende de ellos y marcha precisamente para encabezar lo que fue el Ejército Constituyente y logra imponerse como encargado del Ejecutivo Federal. De tal suerte que en 1916, finales del 16, convoca a un Congreso Constituyente para elaborar una nueva constitución, que es la que conocemos, ¿no? La Constitución de 1917, promulgada también el 5 de febrero, al igual que la del 57. Y viene de nuevo los partidos políticos ahora en el siglo XX, ¿no? La Confederación de Clubes Liberales en 1901, la Convención Nacional Liberal en 1903, el Partido Liberal Mexicano en 1906, el Partido Nacional Antirreeleccionista, el Popular, el Nacional Obrero, el Nacionalista Democrático en 1909, el Partido Nacional Reeleccionista, que va al final a agrupar todos ellos para poder llevar a Madero a las elecciones y enfrentar a Porfirio Díaz. En 1911 la Iglesia Católica tenía su propio partido político. Estaba el Partido Constitucional Progresista, el Popular Evolucionista, el Liberal Estudiantil y el Liberal Radical. 5 años después surge el Partido Liberal Constitucionalista y en el 17 el Partido Nacional Cooperativista. Luego viene el Partido Laborista Mexicano, el Comunista Mexicano, el Nacional Agrarista, reaparece un Partido Nacional Antirreeleccionista, el Partido Nacionalista Mexicano, el Partido Nacional de Salvación Pública en el 35, ahí se me pasó poner el Partido Acción Nacional en el 39, en el 40 el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, Partido Fuerza Popular y Democrático Nacional Independiente en el 45, el Democrático Mexicano en el 46 y la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano en el 52. Hubo partidos regionales en el 18 en Sonora, en Yucatán, en la parte sureste también del país. En el 19 hay partidos en Campeche, en el Estado de México, en Colima, en Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán. Un año después en Jalisco, en Guanajuato hasta el 25, y en 1929 pues surge el Partido Socialista Fronterizo en Tamaulipas. Cabe destacar que la Confederación de Partidos Guanajuatenses en el 25 surge precisamente para tratar de contrarrestar las medidas adoptadas por Plutarco Elías Calles en torno a la Iglesia Católica, ¿no? En el 20, Álvaro Obregón, quien había sido mano derecha
de Venustiano Carranza se levanta en contra de él, lo desconoce mediante el plan de Agua Prieta. Venustiano Carranza renuncia y al final es asesinado en 1920. Sí, aquí son algunas imágenes de aquel entonces, ¿no? Aquí vemos ya Álvaro Obregón en el 22, a los 2 años de gobierno, en Palacio Nacional, precisamente con la banda presidencial. A su derecha está su secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, y a la izquierda está Francisco R. Serrano, quien, por cierto, falleciera precisamente en un asesinato organizado por los primeros dos, ¿no? Porque en 1927 quiso ser candidato a la presidencia de la República y pues no iba acorde al rumbo que querían tomar. Una fotografía de una casilla electoral allá a principios del siglo XX. Les decía yo, estos son los herederos de la Revolución Mexicana, ellos son los creadores. Sin embargo, aquí quiero retomar otra parte del programa de acción del PRI, porque dice, asumimos que la revolución, si bien establece el origen del partido, no necesariamente resuelve su futuro, puesto que este es una tarea que define la ciudadanía. La verdad es que creo que es bastante contundente lo que dice. Sí fue nuestro origen, sí son nuestras bases, sin embargo, no nos podemos quedar, detenernos nada más allí, ¿no? A partir del gobierno de Elías Calles surge la institucionalización del país. Enrique Krauss, el historiador, dice que Calles fue pródigo en nuevas leyes y códigos y tuvo una característica olvidada. Se preocupó y ocupó con un sentimiento distinto al de Vasconcelos por la educación nacional. Si en algún momento les quieren preguntar por qué apoyan al PRI, bueno, pues porque el PRI cree en la educación. Uno de los ejes rectores precisamente del PRI es la educación. Carlos Fuentes ahí hace un amplio recuento, sin embargo, me voy a centrar en las últimas 2 líneas, donde dice, Calles se dedicó posteriormente a hacer el poder tras el trono y fue amainando en su actitud revolucionaria. Es de ahí que recibe el nombre del jefe máximo de la revolución. Recordemos que Álvaro Obregón gana la elección de 1928, es decir, gobernó del 20 al 24. Elías Calles gobierna del 24 al 28 y en el 28 le iba a tocar otra vez a Álvaro Obregón. Sin embargo, Álvaro Obregón fue asesinado, ya siendo presidente electo de México, en un restaurante. La verdad fue por egocéntrico. Quería que le hicieran un dibujo, un autorretrato, y el que le iba a hacer el autorretrato, pues resulta que era contrario y él le vació la pistola, ¿no? Aunque hay quienes aseguran que fue mandado a asesinar por el propio Plutarco Elías Calles. Eso ya se lo dejamos a la historia. Guillermo Palacios dice que Plutarco Elías Calles obliga a la idea de la revolución a irse hacia adelante, a romper ataduras que la sujetaban al pasado y que hacían que constantemente se volteara hacia atrás para reafirmar los avances, convencerse de la ruta y vanagloriarse de los logros. Algo que parece muy vigente, sin embargo, todavía tenemos trabajo por realizar, ¿no? Esta imagen es de los murales de Diego Rivera en el patio central en Palacio Nacional. Si alguna ocasión tienen la oportunidad de verlos, la verdad son maravillosos. Esta es solo una parte del mural y me gusta porque refleja precisamente del lado derecho la revolución y del lado izquierdo las instituciones. Cómo se pasa bajo la visión del muralista Diego Rivera de un país revolucionario a un país de instituciones. Lo que les comentaba yo, Plutarco Elías Calles decidió entregarle de nueva cuenta el poder a Álvaro Obregón. Reforman la Constitución del 17 para permitir la reelección no inmediata, así como lo hizo en su momento Manuel González con Porfirio Díaz. Y dice, cuando Álvaro Obregón, que por cierto no sé si ustedes sabían que Álvaro Obregón escribía poesía, y una poesía muy bonita, aprovechó para escribir poesía en su hacienda en Sonora, y estaba descansando, y resulta que los 2 candidatos que querían ser, pues no eran de la simpatía de Plutarco Elías Calles. Entonces le manda este telegrama Calles a Álvaro Obregón, y le dice, prepárate para regresar, yo no le entrego el poder a Serrano. Y bueno, meses más tarde,
no solo es asesinado Serrano, sino lo que les comentaba. Esta es una de las últimas fotografías de Álvaro Obregón sentado al centro, en el restaurante de La Bombilla. Minutos más tarde lo estarían asesinando, ¿no? Asesinato del señor general Álvaro Obregón. De ahí que en su último informe de gobierno, el entonces presidente Elías Calles dijera que la falta de caudillos va a permitirnos pasar de una vez por todas de la condición histórica de país de un hombre a la nación de instituciones y de leyes. Ese es el parteaguas. Ahí nace realmente la institucionalización del país y lo hizo el fundador del Partido Nacional Revolucionario, abuelo del PRI, ¿no? Esta es una remembranza, nada más lo que les decía, el plan de la Noria, el plan de Tuxtepec, la asociación presidencial escrita por Madero y después el plan de San Luis Potosí. Pero nos vamos a adelantar aquí un poquito. ¿Qué decía el texto de 1917, el artículo 83? Ahí lo vemos en negritas. El presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre, durará en él 4 años y nunca podrá ser reelecto. Es decir, de los 6 años que había propuesto Díaz, se regresa a los 4 que estaban antes de Porfirio Díaz, ¿no? Nos vamos a la reforma del 27, la que propone Elías Calles, y dice, durará en él 4 años. Y luego abajo, no podrá ser electo para el periodo inmediato. Pasado podrá desempeñar nuevamente el cargo de presidente solo por un periodo más, que es lo que se estaba buscando para Álvaro Obregón. A su vez, reformaron la Constitución en el 28, de nueva cuenta en el 23, y dice, nunca podrá ser reelecto. Como ya habían matado a Álvaro Obregón, ya no querían que se reeligieran, hacen una contrarreforma y dice, va a durar 6 años, pero ya no se puede reelegir. O sea, un año antes dicen sí se puede reelegir y al año siguiente dicen siempre no. ¿Por qué? Porque pues ya habían matado al presidente que querían que se ocupara el cargo, ¿no? 1929, esto estaba pasando en el mundo en el momento en que surge el PRI. El PRI, recuerden que nace el 4 de marzo del 29. Varios meses después, en octubre, es el colapso económico mundial, ¿no? Partido Nacional Revolucionario, su lema, instituciones y reforma social. Estas son prácticamente imágenes, el acta constitutiva de este partido. La fotografía del grupo que funda, ahí tenemos a Plutarco Elías Calles al centro como presidente fundador y al grupo de personajes que le acompañan. La elección de Pascual Ortiz Rubio, recordemos que Emilio Portes Gil fue presidente sustituto, no fue presidente electo. 2 años después se elige a Pascual Ortiz Rubio y este es un mitin en Tabasco. Vean ahí en plena reforma, ahí está lo que ahora se le llama La Sábana, Partido Nacional Revolucionario, y ahí van a verter todos los datos a favor de Ortiz Rubio en el 29. Tercera reforma constitucional en el 83, al artículo 83 en 1933. Dice, ahí ya agregan que no solo el presidente constitucional, sino que ni el interino, ni el provisional o el sustituto pueden ser presidentes de nueva cuenta. ¿Okay? Las elecciones internas para la elección del candidato del Partido Nacional Revolucionario en 1934, donde eligen a Lázaro Cárdenas, ¿no? El cierre de campaña, esta fotografía me gusta mucho. Ese es el cierre de campaña de Lázaro Cárdenas, vean, con bailes folclóricos. Se impulsaba mucho lo que era el arte y la cultura, particularmente la cultura popular mexicana, ¿no? Esa es otro de las características que tuvo en su momento el PRI. Vean, basquetbolistas del equipo del Partido Nacional Revolucionario en 1935, un grupo de mujeres también, era otra de las grandes causas que impulsaba el PRI y que obviamente pues se tiene que retomar, ¿no? Y por fortuna la dirigencia estatal ya tiene un rumbo bajo este rubro, ¿no? Surge el Partido de la Revolución Mexicana bajo el lema de por una democracia de los trabajadores, con Lázaro Cárdenas. Él es quien va a impulsar la transformación. Al respecto,
El escritor Carlos Fuentes dice, Cárdenas le da un impulso decisivo a la Revolución Mexicana. Lleva la reforma agraria a sus últimas consecuencias. Liberó totalmente al peonaje mexicano. Lo convirtió en mano de obra barata para la industrialización de México. Ahí hay un errorzote de dedo. Con lo cual sentó las bases de la industrialización, nacionalizó el petróleo, canalizó esa enorme fuerza hacia el país mismo y permitió que el país se industrializara a un grado veloz. Hay que recordarle también a quienes pues se sienten acérrimos enemigos que Lázaro Cárdenas fue priista y que Lázaro Cárdenas fue quien expropió el petróleo y que también Ávila Camacho expropió la industria eléctrica, ¿no? Que fueron precisamente a beneficio de la sociedad en su momento. El acta constitutiva del Partido de la Revolución Mexicana, aquí vemos el momento en que se funda propiamente, a la cabeza está el expresidente Cárdenas. Y 1946, el Partido de la Revolución Mexicana duró 6 años nada más. En 1946 surge el PRI bajo el lema de democracia y justicia social. El primer candidato el primer presidente fue candidato bajo las siglas del PRM, pero Ávila Camacho impulsa la renovación de nueva cuenta del PRI y es quien va a impulsar que reciba las siglas que hoy tiene, ¿no? Estas son imágenes de su gobierno, aquí en un encuentro con el presidente de Estados Unidos. Nótese cómo el escudo de la bandera era distinto al que hoy tenemos. El escudo es pues, bastante contemporáneo. Esta imagen me gusta mucho porque vemos a los expresidentes en la declaración de guerra en 1942, de la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos a Plutarco Elías Calles, Ávila Camacho, Cárdenas y a Emilio Portes Gil. La Ley Electoral Federal de 1946 hablaba de que un partido debía tener 30,000 asociados en 2/3 partes de los estados. ¿Quiénes obtuvieron los registros? Los partidos que ustedes pueden ver allí. ¿Por qué aparece primero el PAN? Bueno, porque el PAN es el que todavía mantiene su nombre original, ¿sí? Que es el Partido de Acción Nacional. El PRI surge en el 29, pero ha cambiado su nombre durante 3 ocasiones, ¿no? El registro lo obtiene el PAN, el PRI, el Partido Democrático Mexicano, el Nacional Demócrata Independiente, entre una serie más de partidos que pueden apreciarse allí. La Ley Federal del 51, que habla acerca de la obligación de tener un centro permanente de cultura cívica. Por eso es precisamente que en el equipo de trabajo que hemos integrado, es uno de nuestros ejes rectores precisamente la formación ideológica y la educación cívica, ¿no? Se registra el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pierden su registro los partidos que vemos ahí, Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y el Nacionalista de México. Ellos son los 3 grandes creadores y refundadores del PRI, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas del Río, Manuel Ávila Camacho. En terrenos tanto electorales como de administración pública, el Partido Nacional Revolucionario tuvo 2 candidatos, ¿sí? Que fue Lázaro Cárdenas del Río y Pascual Ortiz Rubio. ¿Por qué? Porque Emilio Portes Gil y Abelardo L. Rodríguez fueron sustitutos, no hicieron campaña. ¿Okay? Por eso nada más tuvieron 2 candidatos y 4 presidentes. En el caso del Partido de la Revolución Mexicana, el candidato fue Ávila Camacho, fue el único presidente y el único candidato bajo esas siglas. Bajo el PRI han sido 12 candidatos y presidentes han sido el presidente Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Pacheco, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto. Han sido los presidentes por parte del PRI. Esto es lo que ha hecho el PRI. A un esquema muy amplio, muy general, ¿no? Desde la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las mismas Confederación de Trabajadores de México, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Federal Electoral, creó Banobras, Petróleos Mexicanos, el Instituto Politécnico Nacional, el IMSS, el Banco de México fue creado por el propio Elías Calles, los Tratados de Libre Comercio, la Secretaría de Cultura, la Lotería Nacional, entre muchos otros. Únicamente puse así los logotipos que pues la verdad que encuadraron dentro de la diapositiva, ¿no?
En el 73 hay un cambio, ya se otorgan prerrogativas a los partidos políticos, se le exentan de impuestos, se le va a autorizar la donación y compraventa, franquicias postales y telegráficas, acceso a tiempo en radio y televisión. Esto ocurre en 1973 y se pedía que tuvieran 65,000 afiliados. Don Jesús Reyes Heroles, el artífice de la reforma política de 1977, va a ser precisamente quien dé un parteaguas muy, muy, muy claro y muy benéfico para la democracia en nuestro país. Se permite el acceso al poder y a la competencia a partidos políticos que no habían logrado su registro. Dice, establece el procedimiento de constitución y 2 tipos de registro, el condicionado y el definitivo. Las prerrogativas que se les da: acceso permanente a radio y televisión, tareas editoriales, exención de impuestos y derechos, franquicias y postales telegráficas. Se les da la obligación de editar publicaciones mensuales y trimestrales del partido y de la Comisión Federal Electoral. Se reconoce la figura de las asociaciones políticas. La votación mínima para poder acceder al registro es de 1.55%, y en ese entonces logran su registro la mayor parte de los partidos de izquierda, ¿no? Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Comunista Mexicano, que luego van a cambiar de nombres, ¿no? Como lo vemos entre paréntesis. El artículo 41 constitucional, ya prácticamente para cerrar. No lo voy a leer todo, únicamente a centrarme en la tarea de los partidos políticos. Los partidos políticos son definidos por la Constitución como entidades de interés público y su finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática. Así de elemental y de abismal es la responsabilidad que tienen los partidos políticos frente a la ciudadanía. Y esto es un principio constitucional. Cierro con esto para darle espacio a sus preguntas y comentarios. Les comentaba, esta es la primera parte. Me centré en la democracia, en la institucionalización de la democracia en nuestro país. En la próxima sesión estaremos hablando ya propiamente de liderazgo político, y pues para hablar precisamente de liderazgo político, pues es necesario remontarnos a la coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es definida como actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Si nos decimos simpatizantes o militantes de un partido político, es porque debemos de ser consecuentes con los principios de dicha institución política. ¿Ok? Y por tanto, no podemos profesar algo que no conocemos. Nuestro deber es conocer para poder no defender, no se trata de defender, sino poder argumentar por qué nos identificamos con esa ideología, por qué nos identificamos con ese partido político. Para yo poder responder esa pregunta, la verdad es que tuve que echarme un clavado al programa de acción, a los estatutos y a la historia. Por fortuna me fascina la historia y aunque no soy abogado, me gusta el derecho. Así que, pues más que un deber, fue un gran pasatiempo. Y eso me da las herramientas para poder decir por qué simpatizo con un partido. Uno, porque es un partido que no solo dio identidad y rumbo a nuestro país, sino que dio origen al sistema democrático en nuestro país. El PRI fue el origen del sistema democrático, fue el fundador de las instituciones de nuestro país. Sigue preservando las causas que impulsaba la revolución, que era la justicia social, que era la libertad, la equidad, el progreso, el desarrollo, no solo el crecimiento económico, sino también el desarrollo social. Y evidentemente, pues tenemos que conocer para poder profesar, ¿no? Para poder identificarnos, para poder llevar con orgullo, ¿sí? Y no tener que avergonzarnos. A mí la verdad es que sí me llegan a recriminar y me dicen, es que hay muchos corruptos y que las influencias y que... En alguna ocasión un buen amigo me preguntó, oye, ¿qué debo de hacer en este momento que tengo una responsabilidad dentro del PRI? Hace ya algunos años. Y le respondí yo, ir a tocar la puerta de los simpatizantes. Y su reacción inmediata fue,
Oye, no. Si yo voy y le toco a la puerta, lo primero que van a hacer es mentarme la madre, perdonando lo de madre, ¿no? Y le dije yo, sí, pero ahora tú no eres fulanito. Ahora tú representas al PRI. Y si tú tienes que ofrecer una disculpa y responsabilizarte, hazlo. Porque lo primero que necesita para creerte es humildad, es coherencia, es trabajo. No ofrece disculpas Francisco Ruiz, ofrece disculpas de manera institucional y en representación por esa identificación que siento con el PRI, lo hago y lo hago con gusto. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Francisco Ruiz. Excelente ponencia. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Sin antes mencionar que la presidenta del Comité Directivo Municipal de Tijuana les envía saludos cordiales junto con el equipo de Evely Beltrán y Angélica López. Le manda saludos Janet López. Menciona Sebastián. Excelente ponencia. Esperemos que el partido haga alguna para el empoderamiento de jóvenes. Gracias, Carolina Rodríguez, por la grata invitación. Jóvenes con causa. Menciona Jorge Cano. ¿Habrá la posibilidad de que puedan enviar a nuestro correo la presentación del ponente? Que muy enriquecedor. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Menciona Carolina Rodríguez. Como jóvenes, ¿cuál sería el primer paso que debemos dar para iniciar una verdadera vida política? Tener en claro qué quieren. Hay que tener en claro qué es lo que quieren, porque si lo que quieren es para ustedes, nada más, no se dediquen a esto. Un político tiene que pensar tanto en lo colectivo como en lo individual. Entonces, si lo que ustedes quieren es entrar a la política para ocupar un puesto, para tomarse selfies, para que en la campaña todo el mundo los quiera abrazar, para colocarse en un buen puesto y ganar dinero, no se dediquen a esto. Si ustedes están pensando en que quieren dedicarse a la política y están bien convencidos de que la política es para servir a la gente de manera general, entonces sí. Entonces hay que tener muy en claro qué es lo que queremos, número uno, y número dos, cuál es nuestra ideología. Si se ha desgastado la parte de la ideología de nuestros partidos es precisamente por eso, porque no hay una ética política, porque no se asume la política como es. La política no es un pasatiempo, la política es una ciencia y la política es una convicción. Muchas gracias. Menciona Nica Bendaño. Muchas gracias a Carolina y Yanel por la invitación a esta reunión con información tan completa y enriquecedora que nos empapa a nosotros como jóvenes. Nos menciona Joseph Dovali. Muchas gracias Carolina y Yanel por la atenta invitación. Su pregunta es, ¿cuáles serían las lecciones claves del liderazgo político que transmiten a los jóvenes en la vida política? Bueno, el tema lo vamos a ver en una próxima sesión, pero sí quiero adelantar. Hay una frase que me gusta mucho y que creo yo que deben de ser una de las cualidades de alguien que se dedique profesionalmente a la política. Número uno, no se puede tener la mecha corta, ¿eh? Mecha corta no. Ni la piel delgada. Son dos cosas esenciales. Hay que ser tolerantes, hay que ser respetuosos, hay que saber dialogar. Si no puedes dialogar, no te dediques a esto. Menciona Carolina Rodríguez. Sin duda alguna necesitamos conocer las bases de los acontecimientos de nuestro partido, tomar todo lo bueno que nos aportaron y hacer todo lo que dejaron pendiente y en algunos casos mejorarlo. Aún estamos a tiempo. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Carolina. Completamente de acuerdo. Jocelyn Orozco. Gracias por la invitación a Carolina y Yanel. Muy buena videoconferencia y presentación. Espero que el partido nos siga tomando en cuenta para enseñarles a los demás jóvenes que sí se puede generar un cambio en la sociedad.
Jóvenes en Acción. Bienvenido siempre. También nos mencionan, gracias por la ponencia, la verdad me ha agradado demasiado la forma en la que han impartido la información. Me gusta demasiado el hecho de pensar que a nosotros los jóvenes nos estén tomando en cuenta para juntos brindar a la sociedad un mejor vivir. Jóvenes con causa. Los jóvenes son fundamentales. O sea, hay algo que les quiero comentar, nada más como un pequeño paréntesis. Los grandes líderes del mundo, y con todo respeto, digo, para quienes ya para quienes son jóvenes del corazón, yo también ya soy joven de corazón porque ya la ley me dice que después de los 29 ya no soy joven. Pero para quienes no somos jóvenes de corazón, sí quiero aclarar algo muy importante. Los grandes líderes del mundo, quienes transformaron la vida de la humanidad, fueron jóvenes. Nada más se los dejo. Investiguen, ¿eh? Fueron jóvenes. Julio Rodarte, ¿qué líder priista de la historia consideras que es un ejemplo a seguir para los jóvenes priistas? Saludos desde Ensenada. Pregunta muy difícil. Tendría yo que responder con otra pregunta y es de mala educación, pero híjola, déjame pensarlo. Vamos con otra para que mientras lo piense, porque sí es complicada esa respuesta. Lilia González, felicidades por este ejercicio. Alejandro Torres, del Estado de México. Excelente ponencia, objetiva, argumentativa y directa, por parte de Marco Soto. Gracias, Marco. Esmeralda, es mi punto de vista. Sería bueno que desde niños en las escuelas se nos inculcaran esas bases para conocer a nuestro gobierno un poco más y poder hacer un cambio. Ayudar sin necesidad de recibir algo a cambio. Completamente de acuerdo. Ya estamos en eso. Alain Hernández menciona, la Red de Jóvenes por México de Tijuana, te agradecemos, doctor Francisco Ruiz. Estamos conscientes de que participamos porque tenemos la convicción de servir y no servirse. Gracias por seguirnos enseñando. Somos la red. Gracias, Alain. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que agregar? Por parte de Mariano Rodríguez tenemos otra. Maestro, ¿qué nos auguras como buen conocedor de la historia a que nos estaremos enfrentando en el ámbito político a nivel nacional y fiscalizando en el Estado? ¿Qué pronóstico nos das? Mariano, me metes en aprietos, pero bueno. Creo que de todo lo malo también hay cosas buenas. Tampoco podemos ser tan negativos, ¿no? Y me refiero específicamente al presidente López Obrador. El presidente López Obrador en 2006 estrenó un documental que a mí en lo particular me gusta la primera frase, y me gusta mucho. Y él dice literalmente, alguien dijo que la historia no se repite, pero yo creo que se equivocó. La historia siempre se repite, con distintos matices, pero se repite. Y coincido con él. La historia puede resultarnos, la verdad, para muchos nos puede resultar atractiva, para otros les puede resultar muy obsoleta o puede resultarles aburrida. Sin embargo, si queremos saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Si coincido ideológicamente con el PRI es precisamente porque desde su inicio tuvo muy en cuenta cuál ha sido su rumbo, cuáles han sido los valores y los principios que lo identifican. Tal vez ahorita el gran reto que tenemos, Mariano, es precisamente transmitirle a las nuevas generaciones y recordarle a las generaciones que ya no son tan nuevas, que ya no somos tan nuevas, cuáles son precisamente esas causas, esos principios, enamorarnos del partido. Hay que hacerlo por amor, ¿sí? Por amor. Primero yo creo que por amor a la familia, porque si buscamos el bien general, nuestra familia va a estar bien. Por amor a México y sí, también por amor a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso es, no en el sentido romántico y cursi, sino en el sentido propiamente del amor al prójimo. Ese yo creo que es el parteaguas que debemos tener.
tener pronósticos. Con base precisamente a eso de que la historia siempre se repite, si ustedes analizan las acciones que se están tomando en el Estado y a nivel nacional, pues me remontan mucho, la verdad, al autoritarismo de hace unos años. Me remontan mucho a los excesos, a los abusos, a la falta de tolerancia, a la falta de liderazgo, a la falta de diálogo. ¿Qué va a suceder? La historia se va a repetir. ¿Qué va a suceder para mí? Como la espuma, así como sube, va a bajar. Eso lo tengo, para mí es muy, muy en claro, ¿no? Y la respuesta, la verdad es que está muy difícil dar un solo líder, pero aquí ya hasta hice lista y estaba poniendo a ver por cuál me inclinaba, pero yo creo que definitivamente Reyes Heroles. Reyes Heroles estuvo justamente a la mitad, prácticamente del desarrollo del PRI, conoció las bases, sentó las bases para el futuro y coincido con su ideología en cuanto, una, Reyes Heroles amaba la historia, número dos, Reyes Heroles amaba mucho, o sea, exageradamente a su país, y número tres, Reyes Heroles hacía política por convicción y no por conveniencia. Entonces me quedaré yo con Jesús Reyes Heroles, definitivamente. Muchas gracias, maestro. Tenemos una pregunta más de Alain Hernández. Los jóvenes priistas nos encontramos frente a un gran reto, la estigmatización de los malos actores políticos que nos representaron anteriormente. ¿Cuál sería la estrategia ideal para romper ese paradigma? Aprovechamos para agradecer tanto a nuestro presidente Carlos Jiménez y Edna Mireya Pérez por acercarnos a estas capacitaciones. Alain, el ejemplo arrasa. Ellos son un mal ejemplo, pero si en las calles hoy en día nosotros nos convertimos en un buen ejemplo y sabemos transmitir de manera adecuada los principios, las convicciones, el amor que le tenemos a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra ciudad, vamos a ser el mejor ejemplo. Y créeme, el ejemplo arrasa. No necesitamos decir nada. Decía don Gustavo, se me fue, Aubanel Vallejo, el mejor gobierno es el que no se oye, sino el que se siente. Hay que hacer que sientan. Hay que hacer que sientan que el PRI está ahí para escucharlos, para servirles, para hacer ese vínculo de la sociedad, ser ese portavoz y estar siempre al lado de la gente. Muchas gracias, maestro. Si nadie tiene una pregunta más que agregar. No. Listo. No. Entonces damos por terminada la videoconferencia del día de hoy, agradeciendo nuevamente la participación del maestro Francisco Ruiz y su excelente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Felicidades, hasta luego. Gracias, Felicidades, maestro Francisco Ruiz, felicidades. Gracias, mi regidora. Felicidades, maestro. Saludos Gracias. a todos, buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. maestro. Buenas noches. Gracias, buenas noches.